Yo, por exponer a la familia de mi prometido cuando me presionaron para hacer un voto matrimonial que no entendía. Todavía recuerdo la cara de mi madre cuando le dije que me mudaba a los Estados Unidos. Tan lejos y sola. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también orgullo. Tengo 30 años, soy colombiana, de Bogotá, y hace 2 años, la vida me sorprendió con una oferta para trabajar como ingeniera de software en Chicago. Mis amigos organizaron una fiesta de despedida con mucha música de cumbia, como si celebraran algo que para mí se sentía más como un salto al vacío. ¿Vas a conquistar el mundo?, me dijeron. No sabían que a veces el mundo muerde. Siempre he sido aventurera, quizás demasiado optimista, creyendo que las barreras culturales son solo cuestión de paciencia y buena voluntad. Los primeros meses fueron desafiantes. El inglés que había estudiado parecía diferente del argot y los acentos rápidos de la calle. Aunque mi trabajo era en inglés, me sentía aislada fuera de la oficina. Extrañaba los domingos con mi familia, la comida, el ruido, las risas. En el Medio Oeste, todo parecía tan contenido. A veces, me adaptaba, como siempre lo he hecho. Mi mamá siempre dice que mi problema es que me adapto demasiado, que debería luchar más por mi propio espacio. Ojalá la hubiera escuchado. Conocí a Michael 6 meses después de llegar. Fue en una reunión organizada por colegas para ayudar a integrar a los empleados internacionales. Él no trabajaba en mi empresa, era amigo de un amigo. Alto, rubio, con ojos azules que parecían sonreír antes que sus labios. Me dijo que había estudiado español en la universidad y me habló en un español vacilante que me pareció adorable. Conocen ese momento en que el corazón les da un vuelco y piensan, «Ay, podría enamorarme de esta persona». Así fue. Empezamos a salir. Michael era atento, inteligente y paciente con mis ocasionales tropiezos con el inglés y mis ajustes culturales. Me llevó a lugares escondidos a lo largo del lago Michigan, a pequeños pueblos de Wisconsin que no aparecían en las guías turísticas. Me contó historias sobre su infancia en un pequeño pueblo cerca de Milwaukee, donde su familia había sido propietaria de una cervecería local durante 3 generaciones. Todo sonaba como un auténtico sueño americano. Después de 1 año, me propuso matrimonio. Estábamos en un mirador con vistas al horizonte de Chicago. Sacó un anillo, se arrodilló y dijo en español, «¿Quieres formar parte de mi vida para siempre?». Dije que sí, con lágrimas en los ojos. Llamé a mi familia esa noche, todos celebraron, aunque mi mamá dijo algo que debería haberme hecho pensar. «Conoces bien a su familia, cariño». La verdad es que apenas los había visto en videollamadas. Michael siempre tenía excusas para no visitarlos, que estaban ocupados con la cervecería, que su padre era un poco tradicional y quería conocerme en persona, no a través de una pantalla. Cuando finalmente fuimos a Wisconsin 3 meses después de la propuesta, aparecieron las primeras señales de alerta. La casa familiar era un antiguo edificio adosado a la cervecería. El olor a lúpulo y malta era fuerte, pero la frialdad de su madre, Ellen, contrastaba fuertemente con la atmósfera potencialmente acogedora. Me saludó con un gesto de cabeza y empezó a hablar rápidamente con un marcado acento regional. Me costó entender. Michael tradujo vagamente, «Dice que está feliz de conocerte». Su padre, Richard, fue más extrovertido, aunque su forma de mostrar interés fue preguntar si todos en Colombia cultivaban café, o si mi familia había tenido problemas para conseguir visas antes de que yo decidiera venir aquí. Le expliqué, conteniendo mi irritación, que mi familia estaba bien en Colombia y que yo había venido directamente con una visa de trabajadora cualificada. Asintió con la cabeza como si no me creyera del todo. La única que parecía genuinamente amable era Sara, la prima de Michael, que estudiaba antropología y me preguntó por las tradiciones colombianas con verdadero interés. Incluso me defendió cuando la hermana de Michael, Beth, hizo un comentario sobre cómo algunas personas no entienden la puntualidad después de que llegáramos 10 minutos tarde debido al tráfico de la autopista. Durante esa primera visita, me di cuenta de que cuando la familia se reunía en la cocina o en la sala de estar, automáticamente cambiaban a sus fuertes acentos y jerga local. Michael a veces me traducía, pero cada vez con menos frecuencia, diciendo, «No es importante, solo cosas de la cervecería o historias familiares antiguas, te aburrirías». Cuando empezamos a planear la boda, sugerí una pequeña ceremonia en Chicago, donde ya habíamos construido nuestra vida. Michael insistió en que tenía que ser en su ciudad natal. «Es tradición familiar, todos nos casamos en la iglesia local». Accedí, pensando que era importante para él. Luego vino la siguiente petición,
La ceremonia se realizaría según sus tradiciones familiares muy específicas y anticuadas, incluyendo votos que me parecían arcaicos y confusos. Cuando expresé mi preocupación por no entender el significado de mis propios votos matrimoniales, Beth soltó una risita y dijo, «No necesitas entenderlo, solo repite lo que te diga el pastor John». Michael añadió con suavidad, «Es tradición, amor. Confía en mí». Mi primera gran señal de alerta llegó cuando me mostraron el borrador de las invitaciones. En inglés estándar, decía algo que Michael tradujo como, «Michael y Olivia los invitan a celebrar su unión». Pero Sara, la prima, me confesó más tarde que la fraseología sutilmente implicaba algo más parecido a Michael y su prometida de la ciudad, o utilizaba un antiguo término familiar que básicamente significaba la forastera. Cuando me enfrenté a Michael, le restó importancia. «Es solo una broma familiar. No te lo tomes como algo personal». Mi abuelo siempre llamaba así a mi abuela porque era del pueblo de al lado. ¿Por qué lo acepté? Tal vez porque cuando estás enamorada y a miles de kilómetros de tu familia, empiezas a dudar de tu propio juicio. Tal vez porque cada vez que expresaba una preocupación, Michael tenía una explicación razonable, o me hacía sentir que estaba siendo demasiado sensible, demasiado extranjera, para entender sus costumbres. Lo que no sabía era que esos pequeños desaires eran solo el principio, y que la tradición ocultaba algo mucho más oscuro que estaba a punto de descubrir. Mi salvación llegó disfrazada de casualidad. 2 meses antes de la boda, mientras buscaba ingredientes para hacer ajiaco en mi apartamento de Chicago, un intento desesperado por combatir la nostalgia, oí a alguien quejarse amargamente en un fluido español colombiano porque el supermercado no tenía el tipo adecuado de papas. Así conocí a Sofía, una mujer de mi edad, nacida en Chicago pero hija de padres de Medellín que nunca la dejaron olvidar sus raíces. Sofía hablaba un inglés americano perfecto y sin acento, a diferencia de mi inglés funcional pero claramente acentuado. Intercambiamos números y quedamos para tomar un café. Cuando le conté sobre mi próxima boda, su entusiasmo inicial se desvaneció a medida que le relataba los detalles. Entonces, toda la ceremonia utilizará estos extraños y antiguos votos familiares. ¿Y no te importa no entender realmente lo que estás prometiendo?, preguntó con el ceño fruncido. Es tradición, repetí, como un mantra. Tío en sorbo, es su café. ¿Y crees que es normal que usen algún término anticuado para forastera en las invitaciones? Al oírlo de sus labios, sonó diferente, más duro, menos como una broma familiar. Mira, tal vez estoy exagerando, dijo Sofía al ver mi expresión, pero crecí escuchando historias sobre cómo mi madre intentaba encajar en la familia americana muy tradicional de mi padre. Si quieres, puedo ir contigo a una de esas reuniones de planificación de la boda. Tengo un oído bastante bueno para los matices y las indirectas del Medio Oeste. Acepté. A Michael no le importó. Le gustaba la idea de que hiciera una amiga colombiana. Te ayudará con la nostalgia, dijo, besándome la frente. A veces, me pregunto si ya sabía entonces que nuestro tiempo juntos estaba contado, si disfrutaba jugando conmigo. La siguiente reunión familiar fue en casa de los padres de Michael para finalizar los detalles de la boda. Sofía vino como mi asistente para asuntos culturales colombianos, una excusa que la familia encontró razonable. Porque, en palabras de Beth, ustedes, los sudamericanos, pueden ser tan particulares con sus tradiciones. Durante la reunión, siguieron hablando con sus fuertes acentos y jerga local, pero esta vez Sofía estaba allí, escuchando atentamente mientras fingía mirar muestras de flores. Noté cómo cambiaba su expresión, cómo ocasionalmente apretaba los labios con firmeza. Cuando nos fuimos, esperé hasta que estuviéramos en el coche para preguntarle. Olivia, empezó, vacilando, ¿realmente confías en esta gente? Me contó fragmentos de lo que había oído, comentarios sobre cómo tendría que aprender mi lugar en la familia, bromas sobre si sabría comportarme correctamente en la cena formal. Richard había dicho algo así como, veremos cuánto aguanta antes de volver corriendo con sus extranjeros o lo que sea. Y Beth había mencionado que mientras firme lo que necesitamos, todo irá bien. ¿Firmar qué?, pregunté. Los días siguientes fueron un torbellino de investigación. Sofía me ayudó a entender los documentos comerciales que encontré escondidos en el apartamento y a analizar las conversaciones grabadas en secreto durante las reuniones familiares, solo notas de voz en mi teléfono. Incluso contactamos con una abogada en Chicago que hablaba español. Descubrí que la cervecería familiar estaba en graves problemas financieros. Tenían considerables deudas fiscales tras años de contabilidad cuestionable. Necesitaban transferir propiedades y abrir nuevas cuentas bancarias que no estuvieran bajo el escrutinio de Hacienda, IRS. Yo,
La ingeniera colombiana con un buen salario y sin conexiones familiares en EU. Era la candidata perfecta para encabezar algunas nuevas empresas. Una tarde, mientras Michael estaba en el trabajo, revisé su portátil. La contraseña era mi nombre y la fecha de nuestra primera cita, lo que ahora me parece terriblemente cínico. Encontré correos electrónicos entre él y su familia en los que discutían cómo convencerme para que firmara documentos durante la ceremonia de la boda o poco después, aprovechando el caos de la celebración y mi presunta falta de comprensión sobre asuntos financieros complejos. Pero lo que me destrozó fue encontrar las fotos, docenas de ellas. Michael con una mujer rubia, Ashley, en situaciones que dejaban claro que no era solo una amiga. Las fotos más recientes eran de hacía solo 2 semanas. En algunas, aparecían miembros de su familia, todos sonrientes, cómplices. En un correo electrónico, Beth bromeó sobre invitar a Ashley a la boda para que pueda ver cómo se hace. La respuesta de Michael fue lo que más me dolió. No seas cruel. Olivia es útil, pero no hay necesidad de menospreciarla innecesariamente. Lloró. Eso es lo que era para el hombre que me había propuesto matrimonio con vistas a las luces de la ciudad. Una transacción útil. Esa noche, cuando Michael llegó, puse mi mejor sonrisa. Le preparé su plato favorito, le pregunté por su día. Todo el tiempo, sentí como si un extraño habitara mi cuerpo, como si estuviera viendo la escena desde el techo. No pareció darse cuenta de nada. ¿Estás nerviosa por la boda?, preguntó mientras lavábamos los platos. Un poco, respondí. Hay tantas cosas que no entiendo. No te preocupes, me interrumpió. Te guiaré en todo. Solo confía en mí. Me abrazó por detrás y me besó el cuello. Senían escalofrío, qué intent oculter. Me pregunté cuántas veces había estado con ella justo antes de venir a casa conmigo. Me pregunté si se reían de mí en privado. No dormí esa noche. Por primera vez desde que llegué a llamé a mi madre a las 3 de la mañana, hora de Bogotá. Mamá, susurré desde el baño con la ducha abierta para que Michael no me oyera. Creo que he cometido un terrible error. Mi madre escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Luego, dijo algo que cambió todo. Hija mía, el verdadero error sería seguir adelante sabiendo lo que sabes. Todo lo demás se puede arreglar. Los días siguientes fueron una actuación constante. Continué con los preparativos de la boda como si nada hubiera cambiado. Michael parecía aliviado por mi aparente renovado entusiasmo. Su familia incluso empezó a tratarme mejor, probablemente pensando que ya lo tenían todo bajo control. Mientras tanto, Sofía y yo trabajamos en un plan. No quería simplemente escapar, humillada, no después de todo lo que había descubierto. Una parte de mí, la parte que había sido pisoteada y menospreciada, quería justicia. O quizás solo quería que sintieran una fracción del dolor que yo sentía. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Sofía una noche mientras organizábamos las pruebas. ¿No podrías simplemente irte, empezar de nuevo? Miré las fotos de Michael y Ashley, los documentos que planeaban hacerme firmar, las transcripciones de sus burlas. Pensé en la tradición de casarme con votos que no entendía, para que pudieran manipularme mejor. Estoy segura, respondí. Ya se han llevado suficiente de mi dignidad. Lo que no sabía era que mi decisión tendría consecuencias que no podía prever, y que la verdadera prueba de fuerza estaba aún por llegar. 10 días antes de la boda, visité a una abogada en Chicago, recomendada por un colega. Llevé todas las pruebas conmigo, capturas de pantalla, conversaciones grabadas, documentos, fotos. La abogada, una mujer mayor con una mirada compasiva, las revisó cuidadosamente mientras yo esperaba, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Desde el punto de vista legal, es probable que tenga motivos para denunciar un intento de fraude, declaró finalmente. Pero hacer esto público podría tener repercusiones para usted también, especialmente si planea permanecer en EU, con su estatus de visa actual. ¿Qué tipo de repercusiones?, pregunté. Batallas legales prolongadas, posible hostilidad en su comunidad local, y en el peor de los casos, podrían intentar contrademandarla por invasión de la privacidad por las grabaciones, aunque probar los daños podría ser difícil para ellos dadas las circunstancias. Salí de su despacho con más dudas que certezas. ¿Realmente quería embarcarme en una batalla legal en un país extranjero? ¿No sería más fácil simplemente desaparecer, volver a Colombia, empezar de nuevo? Esa noche, sentada en el balcón de mi pequeño apartamento, viendo todo con nuevos ojos, el apartamento que pronto dejaría, la ciudad que había empezado a amar, tomé mi decisión. No sería una venganza espectacular como en las películas.
Sería algo más práctico, más controlado, pero no menos efectivo. Mi primer paso fue escribir un correo electrónico detallado, adjuntando pruebas seleccionadas, que envié a un círculo pequeño pero crucial: los padrinos de boda de ambos lados, el pastor que oficiaría la ceremonia, los parientes aparentemente decentes de Michael, como Sarah, y mis pocos amigos íntimos en Chicago. No lo compartí en las redes sociales ni busqué la protesta pública. Solo quería que la gente directamente involucrada supiera la verdad. El correo electrónico fue directo, explicando con calma cómo había descubierto el plan para utilizarme financieramente, las constantes burlas y la existencia de Ashley. Terminaba así: no busco venganza ni escándalo. Solo quiero que entiendan por qué no estaré presente el día de la boda, y quizás, solo quizás, para que la próxima vez que conozcan a alguien de otro país o con otros antecedentes, recuerden que nosotros también tenemos dignidad, inteligencia y sentimientos. El segundo paso fue más difícil. Organicé una última cena con Michael. Quería mirarlo a los ojos cuando le dijera que lo sabía todo. Llegó a casa con flores, orquídeas, mis favoritas, y una botella de vino. Durante la cena, hablamos de cosas triviales. Mencionó los preparativos finales de la boda, incluyendo una sorpresa especial que su familia había organizado. Me pregunté si la sorpresa sería Ashley sentada entre los invitados, o quizás los documentos fraudulentos que planeaban que firmara. Cuando terminamos de cenar, saqué mi teléfono y le mostré las fotos. Su expresión pasó de la confusión a la conmoción, y finalmente, a una máscara de ira defensiva. ¿Me has estado espiando?, fue lo primero que dijo. Ni un lo siento, ni un puedo explicarlo, solo acusaciones. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, pregunté, sorprendentemente serena. Lo que siguió fue como ver a alguien ahogarse, aferrándose a cualquier cosa para mantenerse a flote. Primero, intentó negarlo todo: esas fotos son viejas; luego minimizarlo: fue solo un desliz; no significa nada; luego culparme: si no estuvieras tan atrapada en tu propia cultura. Y finalmente, cuando vio que nada funcionaba, recurrió a la manipulación emocional. Olivia, te amo, suplicó con los ojos llorosos. He cometido errores, pero podemos arreglarlo. Cancelaré todo lo de los documentos. Ashley se ha ido para siempre. Piensa en todo lo que hemos construido. ¿Construido?, repliqué. Michael, tú construiste una mentira y me invitaste a vivir en ella. Y lo peor es que toda tu familia fue cómplice. Se levantó, furioso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Huir a Colombia? ¿Crees que alguien te creerá a ti por encima de una familia respetada durante generaciones en este estado? Le mostré el correo electrónico que había enviado y la lista de destinatarios. Su rostro palideció. Se acabó, Michael, declaré, cogiendo la pequeña maleta que había preparado discretamente. Y, por cierto, tu familia debería revisar sus prácticas de seguridad cibernética. No son los únicos que saben cómo usar la tecnología. Al día siguiente, comenzaron las consecuencias. El pastor llamó para decir que no podía oficiar una ceremonia en tales circunstancias. Varios invitados cancelaron su asistencia. Sarah me escribió un largo mensaje disculpándose por no haber hablado antes, confesando que había sospechado algo pero nunca imaginó que fuera tan grave. La familia de Michael estaba dividida. Algunos, como sus padres y Beth, me acusaron de exagerar, de malinterpretar bromas inofensivas, de ser una extranjera desagradecida. Otros permanecieron en silencio, lo que interpreté como vergüenza. Ashley simplemente desapareció. Borró sus perfiles en las redes sociales, y Sofía me dijo más tarde que solicitó un traslado de trabajo a otra ciudad. No fue todo sencillo. Hubo días en que dudé de mi decisión, cuando la soledad me golpeaba tan fuerte que consideraba llamar a Michael y decirle que lo perdonaba. Hubo noches en que lloré hasta quedarme dormida, no por perderlo a él, sino por la vida que había imaginado, la sensación de pertenencia que creía haber encontrado. Para mi sorpresa, decidí no regresar inmediatamente a Colombia. Sentí que huir reforzaría su percepción de mí, la extranjera que no pudo aguantar. En cambio, me mudé a un apartamento más pequeño en otro barrio de Chicago y me sumergí en mi trabajo. Mi jefe, que había recibido una versión limitada de la historia, fue comprensivo y me ofreció un puesto en un nuevo proyecto que requería toda mi atención. Sofía se convirtió en mi roca. Me presentó a otros latinoamericanos en Chicago, personas que entendían la dualidad de vivir entre dos mundos. Poco a poco, construí una nueva red de apoyo, una nueva sensación de pertenencia que no dependía de encajar en las expectativas de una familia tradicional de Wisconsin. 3 meses después de la boda que nunca tuvo lugar, recibí un último mensaje de Michael. Decía que había empezado terapia,
que se había dado cuenta de cuánto daño había causado, que esperaba que algún día pudiera perdonarlo. No respondí. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Pasé un año más en Chicago antes de aceptar una oferta de trabajo en Austin. No huí. Simplemente seguí adelante. Mi última semana en Chicago, Sofía organizó una pequeña fiesta de despedida. Sara estuvo allí, habiéndose distanciado de gran parte de su familia por apoyarme. Mis colegas estuvieron allí, que nunca hicieron preguntas indiscretas. Y mis nuevos amigos estuvieron allí, personas de todo el mundo que habían venido a UU, buscando algo mejor, igual que yo. Por Olivia, brindó Sofía, quien nos enseñó que la dignidad no tiene nacionalidad y no se negocia por amor. Esa noche, mirando las luces de Chicago por última vez desde mi balcón, pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Había perdido una relación basada en mentiras, pero había encontrado mi propia fuerza. Había perdido la ilusión de pertenecer a una familia americana perfecta, pero había creado conexiones genuinas con personas que me valoraban por quién era, no por lo que podían obtener de mí. A veces, me pregunto qué habría pasado si me hubiera casado sin descubrir la verdad. ¿Cuánto tiempo habría durado la farsa? ¿Cuándo me habría dado cuenta de los documentos dudosos, las miradas cómplices, las ausencias inexplicables? ¿Cuánta dignidad habría entregado antes de poder recuperarme? Nunca lo sabré, y estoy en paz con eso. Hace 2 semanas, de vuelta en Colombia visitando a mi familia, mi madre me abrazó más fuerte que nunca y me dijo: «Siempre fuiste fuerte, hija mía, pero ahora eres invencible». Tal vez tenga razón. Comparto esta historia porque sé que hay otras personas por ahí, lejos de casa, tratando de encajar, dispuestas a tolerar pequeños desaires por amor o por miedo a la soledad. A ellos les digo: escuchen esa voz interior que les dice que algo no está bien. Esa voz es su dignidad tratando de protegerlos. Y recuerden, no necesitamos entender cada palabra o costumbre para saber cuando nos están faltando al respeto. Algunas cosas se traducen claramente en cualquier cultura. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal suscribiéndote. Nos vemos en las próximas historias.